Tengan todos muy buenos días. En Historia Universal vamos hoy día a hablar sobre las reformas religiosas, tanto de los protestantes como la de los católicos. Es muy importante mencionar algunos aspectos fundamentales para poder entender este tema. En primer lugar, ¿por qué se va a dar este conflicto entre protestantes y católicos? ¿Quiénes son los protestantes? Muy bien. Con el surgimiento de la burguesía, se dieron cuenta que la única manera para poder continuar su desarrollo económico y alcanzar el poder político, era importante desestabilizar a la Iglesia Católica que aún todavía se mantenía en el poder después de las cruzadas, que como mencionamos la vez pasada, fueron una de las razones por las cuales el feudalismo empezó a colapsar. Entonces, la iglesia en ese tiempo se mantuvo en el poder por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, era su ideología. La escolástica se había mantenido en vigencia gracias a que esas ideas filosóficas fueron canalizadas en las universidades. Aún aún la población europea mantenía enraizada en su mente las posturas de la Iglesia Católica. No debemos olvidar que la Iglesia, hablamos obviamente de las máximas jerarquías eclesiásticas, empezando por el Papa, los arzobispos, el cardenal, poseían grandes riquezas, riquezas que obviamente eran codiciadas por la burguesía. Entonces, eso básicamente pues, es la razón por la cual se van a dar estos conflictos al interior de la iglesia. Hay que recordar pues que siglos pasados la iglesia en sí había sufrido un cisma. La iglesia se divide en dos, ¿no? La iglesia apostólica romana católica, cuya sede principal va a estar en Roma, y la otra es la iglesia ortodoxa. Muchos países del centro de Europa y Asia son pertenecen a la iglesia ortodoxa. Grecia, Bulgaria, Rusia, son protestantes, perdón, son de la iglesia ortodoxa. Y más bien Italia, España, los países de América Latina en su mayoría son de la iglesia católica. En cambio, Europa occidental y los Estados Unidos, por ejemplo, mayormente son protestantes. Muy bien. Vamos entonces a conocer un poco sobre la definición de estas reformas religiosas. Muy bien. En este caso empezaremos con la reforma protestante, ¿no? Que son los primeros en dar el golpe a la Iglesia Católica. Muy bien. Podemos decir pues que es un movimiento que buscó reestructurar económica e ideológicamente a la Iglesia Católica del siglo XVI. Ahora, este movimiento contra la Iglesia Católica, jóvenes, el propósito pues era destruir, ¿no? eh, a la iglesia como organización política, arrebatarle su poder económico, que era fundamental porque obviamente la iglesia poseía muchas riquezas. Ahora, este movimiento no debemos olvidarnos que fue impulsada por un sector de la burguesía principalmente, la burguesía obviamente europea, pero obviamente no fueron los únicos que participaron. Hay una facción de la nobleza feudal, principalmente de lo que ahora es Alemania, y algunas monarquías,
que querían obviamente concentrar el poder político. Eso también es importante resaltar. Ahora, por otra parte, la burguesía de lo que ahora es Italia, también estaba interesada en destruir a la Iglesia Católica para evitar pues la unificación de la península itálica bajo la autoridad del Papa. Ahora, la burguesía inglesa deseaba apoderarse de los bienes eclesiásticos que se concentraban en Inglaterra y no pagar pues diversos impuestos a la iglesia. Entonces, ahí vemos algo que es importante reconocer. Ahora, dentro de lo que ahora es Alemania, un sector importante de la nobleza estaba pues contra la centralización política pues de Carlos I, Carlos V, que recordemos pues era también rey de España, que defendía a la Iglesia Católica. Él era pues de la dinastía de los Habsburgo y obviamente pues él dirigía lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, que era aliado de la Iglesia Católica. Entonces, hemos visto, jóvenes, que existían intereses en el cual se buscaba la aniquilación de la Iglesia Católica, no como símbolo, sino arrebatarle sus riquezas y diezmar su poder. Pero estos movimientos no van a venir pues de la noche a la mañana. Hay una serie de antecedentes, una serie de acontecimientos que obviamente vamos hoy día a conocer. Por ejemplo, uno de los más importantes luchas que se van a dar contra la iglesia fue la propuesta por este importante estudioso inglés llamado John Wycliffe. Él fue el primero en criticar el enriquecimiento de la alta jerarquía eclesiástica y tradujo la Biblia al idioma inglés. ¿Por qué la iglesia no reaccionó? Bueno, sí reaccionó, pero como este personaje tenía mucha influencia en su país, y recordemos pues que Inglaterra no era un país, no era una nación muy ligada al centralismo de la iglesia, lo protegieron, porque su destino hubiera sido otro. Ya del hecho de criticar a la iglesia y de traducir la Biblia a un idioma que no era el latín, era pues obviamente un delito, un delito. Entonces ahí vemos que ya habían personas interesadas en diezmar a la Iglesia Católica. John Hus proponía eh, distanciar la influencia de la Iglesia con las naciones. Incluso él propone la secularización de las tierras del clero. La palabra secular significa que los bienes, el patrimonio que es de la iglesia pasen a manos del pueblo. Eso se llama secularización. Bueno, el pueblo es una forma de decirlo, en realidad porque pasaría al Estado, ¿no? Al Estado o a la nación. Obviamente ante esta ofensa, la Iglesia Católica reacciona y es condenado en la hoguera. Se produce el famoso concilio de Constanza, que es la reunión entre los más altos jerarcas, y deciden obviamente quemarlo vivo. Otro personaje más conocido todavía, que va a estar en contra de la Iglesia Católica, es Girolamo Savonarola. Él va a ser mucho más directo en sus críticas. Va a acusar a la Iglesia de corrupta y de desperdiciar, o en este caso de acaparar riqueza y gastarlo en lujos, vanidades, etc. Era un fanático religioso, ¿no? Su movimiento era un fanatismo religioso a ultranza.
E incluso él organiza lo que se conoce en la historia universal como la hoguera de las vanidades, que era pues quemar todo aquello que parecía mundano, irrelevante y que no tenía nada que ver con la iglesia. Ante esa situación, Savonarola pues también va a ser quemado en la hoguera. Sobre todo porque él pues vivió en lo que es ahora Italia y Italia pues era el centro del poder de la Iglesia Católica. Entonces Savonarola pues por más influencia que tenía pues no podía escapar ante la venganza de la Iglesia por estos acontecimientos. Pero todos estos personajes que critican a la Iglesia se basan en algo, jóvenes. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Se basan obviamente y principalmente se basa en la corrupción. Se basa principalmente en algo que vamos a verlo y que muchos otros van a continuar con ese mismo discurso, que era pues la famosa de las ventas de las indulgencias, que ahora más adelante les voy a explicar en qué consiste. Pero en líneas generales, el pretexto era la corrupción de la Iglesia Católica. ¿Y era cierto, profesor? Era cierto. Pero ese no era pues el motivo principal de las protestas. El motivo era desprestigiar a la iglesia en algo que adolecía, que era la corrupción. Los, y esta corrupción estaba inquistada en los más altos cargos, en la cual pues obviamente incluimos al Papa, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy importante reconocer. Estos movimientos, si bien es cierto, fueron importantes, pero no calaron con mucha fuerza, porque la iglesia en ese tiempo todavía era muy poderosa. Estamos hablando pues siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. La burguesía poco a poco se va a ir afianzando. Nace, recordemos, el humanismo, el renacimiento, como una forma de combatir a la escolástica ideológicamente hablando, pero también buscaron ver la manera como manchar o, por así decirlo, desprestigiar los pilares de la iglesia. Y uno de los pilares de la iglesia católica pues era sin duda lo que era todo lo contrario pues a lo que ellos van a iniciar su lucha, que era la corrupción del clero. Obviamente pues ninguna persona devota a la religión católica va a pensar pues que su institución es corrupta, que actúa en contra de los designios de lo que la Biblia menciona. Pero obviamente la gente estaba totalmente equivocada. La iglesia se había convertido en una institución lucrativa y que, aprovechando la fe de las personas, se enriquecía. Muy bien. Poco a poco estos movimientos van a empezar a tener más fuerza gracias a que la burguesía va a ir acaparando más riqueza y se va a dar pues el lujo de seguir manteniendo estos movimientos con mayor fuerza. Y ahí pues donde vamos a ver ahora pues las causas del por qué se dan estas reformas. Muy bien. La primera tiene que ver pues con la burguesía veía pues en la iglesia un obstáculo para su desarrollo em, del capitalismo mercantil que ya habíamos tocado en la semana anterior. Entonces, el motivo pues era aliarse con las monarquías que buscaban centralizar el poder. Recuerden que yo les mencioné pues, para acabar con el feudalismo, perdón, para acabar con los señores feudales era importante fortalecer las monarquías. Entonces, esta alianza va a permitir pues tratar de fortalecer sus respectivos poderes. Y una de las mejores maneras de poder desligarse de la Iglesia Católica era pues formar sus propias iglesias nacionales. ¿No? Cada monarca va a tener su propia iglesia bajo su propia dirección, bajo su dirección, como es el caso de Inglaterra, donde Enrique VIII propone pues el anglicanismo, es una parte de la iglesia que se separa del poder, de la iglesia romana, de la iglesia católica romana, para poder obviamente ser dirigida por el propio Enrique VIII.
de esa manera iba a debilitar mucho más a la Iglesia Católica. Y hay una razón fundamental, políticamente hablando. Recordemos pues que la Iglesia siempre hacía impuestos sobre las monarquías. Desde Carlomagno, todo emperador, todo monarca tenía que ir a Roma a hacer, a pedir la bendición del Papa para legitimar su coronación. De todos los emperadores, los más rebeldes han sido los emperadores de lo que ahora es Alemania. Recordemos que en Historia Universal hay una etapa donde se conoce como la querella de las investiduras, donde obviamente va a haber una lucha de poderes entre los monarcas germanos y el papado. Muy bien. Otra causa importante fue sin duda que un importante sector feudal buscaba pues recuperar su poder y lo que buscaba era apoderarse pues de los patrimonios de la iglesia. Un buen sector de los señores feudales para poder sobrevivir, se transforman, dejan sus tierras y se convierten en capitalistas, pero para poder obviamente mantener ese privilegio necesitaban tomar las tierras o los patrimonios que la iglesia aún poseía, porque recordemos que la iglesia, a pesar de ese cambio entre feudalismo y capitalismo, todavía se mantenía, sus privilegios todavía eran casi intactos. Otra razón importante por el cual se dan estas reformas, estas protestas contra la Iglesia Católica, tiene que ver pues con la difusión del humanismo. El humanismo claramente ataca a la Iglesia porque es antropocentrista, se enfoca netamente, el centro principal es el hombre, y desde este movimiento pues cuestionaba la conducta del clero, que obviamente aclara a toda vista era corrupta. Y aquí viene pues tal vez una de las causas, o uno de los, bueno, más que causa, ese es un pretexto muy, muy concurrente en todos los movimientos que vamos a ver ahora, de Lutero, de Calvino, la corrupción y los negociados del clero. Principalmente hablamos de la venta de indulgencias. Esto es muy importante porque viene bastante en los exámenes de admisión, ¿no? Las indulgencias, esto resáltenlo siempre, que era pues sin duda el mayor negocio de la iglesia de esa época. ¿En qué consisten las indulgencias? La salvación del alma. Es decir, toda persona es pecadora, pero tú puedes salvar tu alma e ir directamente al cielo si pagas un pequeño impuesto, es decir, un valor monetario. Y obviamente, pues, las personas con mayor riqueza son las que más indulgencias van a pagar para poder salvar su alma, ¿no? Ese era el negocio redondo de la iglesia, las ventas de las indulgencias. Mucha gente, pues, se sentía pecadora por las ideas de la iglesia y ante esa culpabilidad, la gente creyó que pagando a la iglesia, dándole un donativo a la iglesia, podía obviamente salvar su alma. Y este tipo de negociado lo estamos viendo en diferentes instituciones ligadas a la cristiandad, ¿no? Hay muchos movimientos que han llegado y que están en todas partes, donde la gente tiene que dar una donación de manera permanente. Entonces, ese, digamos, es lo que hace pues que la iglesia empiece pues a tener mayor fuerza, mayor poder. Entonces, la burguesía se dio cuenta de que, el negocio de las indulgencias era lo que lo fortalecía. Entonces, ahí hay que atacar. Y empezaron obviamente, em, a cuestionar esta de las indulgencias, que era pues a toda costa, sin lugar a duda, era el negocio más importante que la iglesia tenía para poder enriquecerse cada vez más. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante mencionar. Perfecto. Muy bien, entonces el tema de las indulgencias. ¿Cuáles van a ser los más importantes representantes
del humanismo, perdón, de las protestas contra la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a ver aquí. Bien. Empecemos con Martín Lutero. ¿Quién era este señor? Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre este personaje. Bueno, Martín Lutero sin duda es uno de los más importantes delegados o representantes de los burgueses de los pueblos o de lo que hoy es Alemania. ¿Por qué siempre resalto esto? Porque hay que tomar en cuenta, jóvenes, que en ese tiempo no existía Alemania como nación. Tampoco existía Italia. Eran un conjunto de pueblos. Pero yo digo básicamente actual pueblo alemán porque de una manera para poder relacionar la, la nacionalidad de este personaje y no olvidarnos de quién era Martín Lutero. Entonces era un personaje importante, eclesiástico también, pero que sin duda va a ser el vocero de la burguesía, de aquellos burgueses de lo que es Alemania contra el emperador Carlos V, que vemos pues Carlos V pues era católico. Recuerden que los únicos monarquías o la única monarquía católica que defendía la iglesia era pues España. Y Carlos V, pues aparte de ser rey de España, era pues emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y muchos de estos duques o nobles burgueses estaban en contra del centralismo de Carlos V. Muy bien. Martín Lutero redacta lo que se conoce como la tesis o las 95 tesis, y eso lo deja en la Catedral de Wittenberg. Y él obviamente se declara enemigo de las indulgencias. Esto es importantísimo, ¿no? Se declara obviamente enemigo de las indulgencias. Obviamente entre los principales propuestas que están en sus 95 tesis, para él, por ejemplo, y es una de las que vienen siempre jóvenes, la fe es la única fuente de salvación, no las indulgencias. Importantísimo, jóvenes, esa parte, ¿ya? La fe es la única fuente, repito, es la única fuente de la salvación. Entonces ahí demuestra pues claramente mm, su la, lo, la protesta o la lucha que va a realizar mm, Martín Lutero contra la Iglesia Católica. Obviamente él no es algo que lo va a hacer solo, él tiene un respaldo, ¿no? De un importante sector de la burguesía. Hay que ser ilusos, pensar pues que él de manera mm, que les digo, como un mártir o que actuaba solo. No, 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 para nada. Este es un personaje que tenía pues un respaldo. Si no, pues, si él actuaba de manera solitaria, sin respaldo de la burguesía, tenlo por seguro que la iglesia lo hubiera agarrado y lo hubiera quemado en la hoguera, que casi obviamente fue atrapado, pero recuerden, él tenía pues el apoyo de importantes personajes dentro de lo que ahora es en Alemania. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más plantea Martín Lutero? La Biblia, ¿de acuerdo? Es la única fuente de la fe. Y otro importante que sin duda va a razonar bastante a la iglesia, o que va a desestabilizar, no desestabilizar, pero que va a causar cierto daño en la iglesia, porque para Martín Lutero no admite jerarquías eclesiásticas. Es decir, que no admite que existan órdenes de imposición
de las altas jerarquías sobre el resto. E incluso él suprime el celibato sacerdotal. Es muy importante, ¿no? El celibato. El celibato, ¿en qué consiste, jóvenes? Consiste básicamente en que los sacerdotes o todos aquellos que son miembros de la iglesia no puedan formar o tener familias, ¿de acuerdo? Es decir, el sacerdote debe mantenerse célibe. Esta norma no viene con la iglesia inicial del cristianismo. El celibato viene ya en tiempos cuando la iglesia empezó pues a adquirir mayor poder, mayor patrimonio. Y hay una razón fundamental por el cual el celibato va a permanecer hasta en nuestros tiempos, así como las indulgencias también. Una de las maneras por el cual la iglesia no solamente se enriquecía, sino que mantenía su patrimonio, era justamente la inclusión del celibato. ¿Por qué? Porque el sacerdote o el eclesiástico, al pertenecer a la iglesia, recibe una serie de poderes, no poderes políticos solamente, ni poderes religiosos, sino poderes tangibles. Es decir, recibía tierras, recibía una serie de privilegios. Mientras el sacerdote estaba vivo, gozaba de todos esos privilegios, como el cardenal, el obispo, etcétera. No hablamos del sacerdote común que iba a las capillas, no, hablamos de las más altas jerarquías. Al morir, estas riquezas que la iglesia le dio o que este eclesiástico había ganado, regresaba a la iglesia. Por una simple razón. Este jerarca eclesiástico no tenía familia a quien heredar por la norma. Con eso no quiero decir que por ahí pues este jerarca eclesiástico haya tenido pues hijos de manera ilegítima. Por supuesto que ha habido muchos casos de ello, pero legalmente no es familia. Y por más pues que el chico pueda reclamar diciendo pues que él es su padre, no había ningún documento legal que lo permitiera. Y la iglesia se llevaba todo o se acaparaba todo nuevamente la riqueza que le había dado a este importante personaje eclesiástico. Y de esa manera la iglesia nunca perdía su patrimonio. Esa fue la razón fundamental de la imposición del celibato. No por otras causas, no porque así lo dijo Jesús, eso no está demostrado. Esta del celibato es cuando la iglesia ya empieza a tener un poder mucho más importante. Estamos hablando pues en el medioevo para adelante. Bueno, esta norma se ha ido modificando porque hay que recordar que el año pasado el Papa Francisco ha permitido que esto sea flexible ahora, sobre todo por aquellos miembros que son de la iglesia en algunos pueblos de América Latina, principalmente en la Amazonía. El año pasado, por ejemplo, si usted busca un poco de reportaje, ha dado como cierta flexibilidad el tema del celibato. ¿Por qué? Porque muchos de esos eclesiásticos ya tienen familia y tienen cierta influencia en estos pueblos. Hoy en día la iglesia está desesperada porque en los últimos 40 o 50 años ha ido bajando constantemente la influencia que ha tenido la iglesia en los pueblos. Recordemos pues que ahora el catolicismo no ha tenido, ya no tiene la misma fuerza que antes, ¿no? Los pueblos como que con estos cambios que se han ido dando de los años 70 para adelante, los pueblos como que ya no ven a la iglesia como algo pues fundamental que puede influir en sus vidas. Ya no lo es así. Ha perdido bastantes fieles, ¿verdad? Y más bien pues mucha gente está orientándose hacia otros movimientos religiosos. Pero muchos países de América Latina aún todavía mantienen esa lealtad a la Iglesia Católica.
a pesar de que no deben ser estados que no tengan que estar, que no tengan, que no puedan estar influenciados por la iglesia, pero en la práctica tienen, ¿no? esa importancia. La iglesia todavía tiene cierto peso en muchos países de América Latina como el nuestro, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué otra cosa más importante plantea en su tesis? Bueno, plantea, por ejemplo, algo importante que resaltar. Rechazó el culto a la Virgen y a los santos y solamente reconocía dos sacramentos. Esto es muy importante porque viene también como pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son estos dos sacramentos, profesor? El bautismo y la comunión, o la Eucaristía, como lo quieran llamar. Y obviamente propone la secularización de los bienes y los ingresos de la iglesia. Claro, ese es el propósito de Lutero y su gente, pues, ¿no? Quitarle el poder económico y poder político. Al, al obligar a que las indulgencias y que se permita la secularización de los bienes de la iglesia, claramente está demostrado que lo que buscaba el movimiento de Lutero era desprestigiar y apoderarse de las riquezas de la iglesia católica. Claramente. Producto de esa situación, el emperador Carlos V establece lo que se conoce como la dieta de Worms. Profesor, ¿y qué es la dieta de Worms? Muy bien. Bueno, la palabra dieta, jóvenes, es como es una especie de norma o ley, ¿ya? Por si acaso. No, espero que no exista alguna confusión con respecto a esa palabra. Ahora, en esta norma, ¿de acuerdo? En esta norma, Carlos V le exige a Lutero abandonar esas ideas. La dieta de Worms consiste en exigir a Lutero a que se retracte de lo que está diciendo. Pero Lutero seguro, porque sabe que tiene la fuerza suficiente y un sector importante de la burguesía que lo apoya, no le hace caso y continúa en sus ideas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser perseguido. Y el príncipe de Sajonia, que es una comarca dentro de lo que es el Imperio Sacro Romano Germánico, el príncipe Federico lo acoge y lo protege en la ciudad de Watur, Waturburgo, ¿no? Wartburgo, perdón, Wartburgo, ¿de acuerdo? Ahí lo va a acoger y lo va a proteger a Martín Lutero. Ahora, casi en simultáneo, jóvenes, se produce pues un movimiento, una lucha de campesinos que habían radicalizado pues las ideas de Martín Lutero. Ahora, este movimiento, jóvenes, mm, no solamente va a perjudicar a la burguesía, sino también a la misma nobleza, que veían que este movimiento cada vez estaba creciendo con mayor fuerza. Uno de los más importantes líderes que, que va a dirigir estos movimientos campesinos es la propuesta por Thomas Munzer. Ahora, ¿por qué perjudicaba bastante tanto a la nobleza como a la burguesía este movimiento de lucha? Bueno, básicamente porque los campesinos o los sectores populares sí buscaban un cambio en la conducta de la Iglesia Católica. Ellos no buscaban atacar a la Iglesia para para apoderarse de los bienes o de las indulgencias. Ellos querían un cambio, una transformación total. Pero esa transformación pues no era el objetivo de la burguesía. El objetivo de la burguesía era apropiarse ellos de las riquezas, no el resto. Es por eso que van a aliarse. Tanto el propio Carlos V como Lutero y la burguesía que lo apoya van a buscar la solución y van a atacar
a estos movimientos campesinos. Los van a aniquilar. Es algo muy parecido que va a ocurrir como la Revolución Francesa, cuando es un propósito de la burguesía francesa, pero luego los movimientos campesinos también se adhieren, y al ver pues que los movimientos campesinos buscaban un cambio radical que no era acorde a los intereses de la burguesía, de la nobleza, estos se unen contra los campesinos. Algo muy similar va a ocurrir aquí. Perfecto. Entonces, les había mencionado que luego de aplastar estos movimientos campesinos, tanto católicos como protestantes, luego empieza nuevamente una negociación. Y se da entre 1526 y 1529 lo que se conoce como la dieta de Spira. En esta dieta lo que va a ocurrir es algo muy significativo. Los católicos, encabezados por Carlos V, van a tratar de aceptar las ideas de Lutero. Es decir, en la dieta de Spira se establece una libre difusión de las ideas de Lutero. Va a haber una cierta libertad religiosa. Pero casi al finalizar ese año de 1529, esta libertad religiosa se va a restringir. Esto va a provocar pues una fuerte reacción y una protesta de los nobles ligados al movimiento de Lutero. Y de ahí pues viene este nombre de protestantes, ¿no? De ahí viene este término, ¿no? Del protestantismo. Ahora, ya en 1530 se reúnen en Augsburgo los ideólogos del luterano y los católicos para exponer pues sus planteamientos ideológicos. Al no llegar a ningún punto de controversia, o perdón, en este caso de acuerdo, se va a recrudecer o va a volver pues las hostilidades entre luteranos y católicos. E incluso se van a formar agrupaciones político-militares jóvenes que se van a enfrentar entre sí. Por ejemplo, los protestantes van a formar lo que se conoce como la Liga Smalcalda y los católicos van a formar la Liga de Nuremberg. La guerra duró hasta 1555, con el triunfo obviamente militar de los católicos, pero reconociendo ciertos derechos a los nobles protestantes, como por ejemplo el reconocimiento legal de las tierras secularizadas, ¿no? Que han sido obviamente expropiadas a la Iglesia Católica, y el respeto a la autarquía feudal. Entonces, algo muy importante que debemos tomar siempre en cuenta. Muy bien, chicos. Este es, digamos, uno de los puntos más destacados, ¿no? Se llama la paz de Augsburgo, ¿no? Donde llega a un entendimiento fundamental. Actualmente Alemania tiene su mayoría, pues, son del luteranismo, ¿de acuerdo? Son luteranos. Y ha tenido, pues, mucha influencia en algunos sectores de lo que ahora es la nación de Alemania. Muy bien. Otro movimiento destacado, ya, otro movimiento destacado que vamos a ver ahora es una reforma que se va a dar pues en Suiza. ¿De quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a este personaje, la reforma calvinista. Es muy importante mencionar, ¿no? A nuestro amigo Juan Calvino. Vamos a ver algunos planteamientos importantes. ¿Quién era Juan Calvino? Bueno, era un teólogo en la cual pues buscaba la institución de la religión cristiana, y él obviamente sus ideas van a ser difundidas en Francia en primer lugar, pero obviamente en ese tiempo en Francia pues todavía había mucha influencia del catolicismo y va a ser expulsado de su país. ¿Quién lo va a acoger? La nobleza y la burguesía suiza.
porque ellos estaban interesados en su adoctrinamiento, perdón, porque ellos estaban interesados en su doctrina, porque sabían que Calvino podría detener este movimiento de campesinos que había iniciado, que por las ideas de Lutero se había expandido no solamente en lo que ahora es Alemania, sino en Suiza. Entonces los suizos, las élites burguesas de Suiza, vieron en Calvino como alguien para poder solucionar estos problemas que estaban ocurriendo en su tierra, en su país, ¿no? Para poder, obviamente, acabar con estos movimientos campesinos que habían crecido enormemente. Y sí, Calvino pues obviamente va a realizar este tipo de ideas. Pero obviamente, claro, va a repeler estos movimientos. Entonces Juan Calvino, repito, era originario de Francia y estuvo muy influenciado por la doctrina de Lutero. ¿De acuerdo? Claro que su movimiento de Calvino va a ser más radical que incluso que Lutero, eso sí es innegable. Él obviamente ha estudiado en diversas universidades, por ejemplo, de Orleans, Bourges, y ahí donde pues abraza las ideas de Lutero. Como existía pues una alianza política entre monarquía francesa y Iglesia Católica, pues su movimiento no va a ser bien visto y como mencioné, pues va a ser expulsado de Francia, él y sus seguidores. Entonces Juan Calvino se va a refugiar en Basilea, una importante ciudad suiza, donde ella escribe su obra más importante, La institución cristiana. Ahí pues Juan Calvino resume toda su doctrina, ¿de acuerdo? Repito, su obra más importante es La institución cristiana. Ahora, así como Martín Lutero pues no reconocía la autoridad de la iglesia, ¿no? En asuntos religiosos, él planteaba pues que la única autoridad y en materia de fe eran las sagradas escrituras. También planteaba pues que la fe es la fuente de la salvación y como tal es un don divino. Según Calvino, Dios ya había escogido a los que recibían la fe y por consiguiente la salvación por él. Nada podía modificar el designio. A eso se le conoce como predestinación divina. Pero esto hay un trasfondo, jóvenes. Uno de los principales planteamientos del Calvino es sin duda la predestinación divina. Pero como yo le mencioné, este tipo de planteamiento tiene obviamente un trasfondo político. ¿Cuál es ese trasfondo político? Muy bien. Vamos a explicarlo muy detallado, de manera detallada. ¿Qué es lo que quiso decir Calvino cuando dice que Dios ya había escogido a los que recibirían la fe y por consiguiente la salvación para ellos? Y que no debería modificarse en ningún caso. Muy bien. Yo soy una persona con esta postura y soy una persona que ha acumulado mucha riqueza. Entonces, esa, esa actividad que yo realizo está bendecida por Dios. Y nadie tiene por qué evitar que yo siga acumulando riquezas. Dios ya ha decidido por mí. Soy una persona que el destino no me ha ayudado. Soy una persona pobre. Abrazo las ideas de Calvino, pero estas ideas te dicen, Dios ha escogido que tú seas o que tú vivas bajo esas condiciones. Tú no puedes cambiar tu destino. Con lo que está haciendo es separar a aquellos que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres.
Es más, Calvino defiende la actividad mercantil. Para Calvino o para su movimiento, la actividad mercantil es bendecida por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, este es fundamental entender ese aspecto. Juan Calvino bendecía la actividad mercantil, algo muy distinto de lo que hacen los católicos. Los católicos ven pues que la actividad mercantil es lucrar y ser lucrativo es distinto, o perdón, ser lucrativo es sinónimo de avaricia, de algo malo. Entonces ahí vemos claramente esa situación. Claro, obviamente Calvino tendría que defender la actividad mercantil porque eso es lo que realizaba la gente que lo apoyaba, ¿no? Que era la burguesía suiza, que al ver esta doctrina es lo que va a ayudar. ¿Por qué? Porque Juan Calvino, al estar en Ginebra, ¿no? Lo que es Suiza, organiza pues un gobierno autoritario represivo para detener pues los movimientos campesinos. Juan Calvino estructuró uno de los estados más totalitarios que la historia ha conocido en ese tiempo. El calvinista pues combatía decididamente a los que no se sujetaban a su doctrina oficial. Fue tan drástico sus doctrinas, su pensamiento, que una pues sus más importantes víctimas fue pues este médico importantísimo que me imagino lo deben conocer bastante, es Miguel Servet, ¿no? Recuerda que Miguel Servet pues es el que logra conocer bastante el tema del funcionamiento del sistema sanguíneo, ¿verdad? Y Servet pues obviamente fue ejecutado por órdenes de Calvino. Su delito pues fue no coincidir con las ideas de Calvino. Entonces, las ideas calvinistas pues se ajustaban perfectamente para justificar y perennizar el sistema capitalista, porque señalaba pues que el trabajo, el ahorro son virtudes de los cristianos. Además pretendía pues que existían personas con poder económico y otras desposeídas. Es porque ya estaba predestinado, ¿no? ¿Se acuerdan? El de ricos y pobres. Claro. Ahora, los órganos más importantes del Estado calvinista fueron la Asamblea, donde se determinaba la doctrina calvinista y las leyes, el Santo Consistorio, que tenía pues la función de eliminar a todos aquellos opositores de la doctrina de Calvino. Y también se encontraba la institución llamada la Academia, cuyo papel pues era formar intelectuales que difundan las ideas calvinistas en todo el mundo. Hay que recordar que el calvinismo tuvo una amplia difusión por toda Europa. Por ejemplo, en Francia se formó un movimiento calvinista, a la cual se va a llamar hugonotes. En Escocia se le va a llamar presbiterianos. No, perdón, presbiterianos, ¿no? Vesterianos, ¿no? Presbiterianos. En Inglaterra, pues aparecen pueblos puritanos. Y recordemos pues que estos puritanos llegan a las 13 colonias y bajo las ideas calvinistas, el pensamiento del poblador estadounidense es la actividad mercantil. Allá desde muy pequeños se les inculca el tema de la empresa, se les inculca el tema de la doctrina mercantil, se le impulsa el tema de, de todo lo que es la actividad hoy en día de la actividad financiera. Algo muy distinto que aquí, ¿no? En la región católica no hay esas ideas, no hay ese impulso. Es por eso que no tenemos ese adoctrinamiento, ¿no? De visión empresarial, del mundo financiero, económico, porque no se nos ha inculcado desde muy pequeños. Muy bien, perfecto. Entonces es muy, muy importante mencionar las ideas de Juan Calvino. Y también, pues, Juan Calvino promueve o reconoce solamente dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Ese, digamos, es un importante reconocimiento. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Ese es con respecto, pues, a las reformas protestantes. Vamos a ver ahora
¿Cuáles son las consecuencias de estas reformas protestantes que vamos hoy día a mencionar? Muy bien. Bueno, de hecho, una de las principales consecuencias es la división de la Iglesia Católica en iglesias nacionales, ¿no? Luteranismos, calvinistas, anglicanismos. Entonces la Iglesia obviamente ahí va a empezar a tener ciertos problemas en cuanto a en cuanto a su poder. Entonces, la principal consecuencia fue obviamente la división de la Iglesia Católica en iglesias nacionales, en el cual van a estar controlados por los nuevos grupos de poder. En el caso del luteranismo va a estar a cargo pues de la nobleza. En el caso de Inglaterra va a estar a cargo pues de la realeza inglesa, ¿no? Enrique VIII es el que va a dirigir la iglesia anglicana y obviamente la burguesía en general es la que va a empezar a tener mayor fuerza, va a controlar a estas iglesias que va a estar bajo su poder. Muy bien. Como yo le mencioné hace poco, al inicio de la clase, ya pues la iglesia había sufrido un cisma, ¿no? Formando pues la iglesia ortodoxa allá por el siglo XI, que se separa pues de la iglesia católica. Muy bien. ¿Qué otra, qué otra consecuencia podemos nosotros ver de las reformas que se van a dar, producto de las protestas, gracias a los intereses de la burguesía? La pérdida del poder económico de la iglesia, a causa pues de la secularización de las tierras. Los protestantes lograron su objetivo principal, que era apoderarse pues de las riquezas de la iglesia católica. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante tener en cuenta. Ahora, un detalle muy importante, jóvenes, que no se debe olvidar. El desarrollo y la proliferación de los grupos reformistas en toda Europa va a desestabilizar política y económicamente a las nacientes monarquías centralizadas. Es por eso que muchos monarcas iniciaron una campaña represiva para mantener la unidad política de sus estados. Por ejemplo, el rey Francisco I de Francia va a perseguir a los hugonotes. La reina Isabel va a perseguir a los puritanos, por eso ellos huyen y se van a las 13 colonias. El rey Felipe II de España va a combatir pues contra los protestantes de la ciudad de Flandes, de lo que ahora es una parte de lo que es Holanda. Ahora, en medio pues del proceso reformista de la Iglesia Católica también había perdido pues gran parte de su poder económico por las secularizaciones que les acabo de mencionar, que hicieron pues los nobles feudales, monarcas y burgueses que se apoderaron de sus bienes. Ahora, si la Iglesia no respondía a tiempo, es seguro que el movimiento reformista de hecho liquidaba toda entidad política, eclesiástica y económica. Fue por eso pues que se hará pues la reforma católica, aunque algunos no quieren llamarlo contrarreforma, ¿no? Para mantener en este caso la integridad pues, que ya había sido, que ya había sido dañada, ¿no? Entonces, como consecuencia también de estas protestas, de estas reformas, surge pues lo que nosotros conocemos como la contrarreforma de la Iglesia Católica, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Estos son, digamos, uno de los sectores donde vemos ahí donde se despliegan donde existen monarquías católicas y monarquías, en este caso, influenciadas por esas iglesias nacionales, ¿no? Hay que recordar pues que tras las reformas protestantes, los únicos países fieles a la iglesia católica, básicamente era España, una parte de Francia, Italia y lo que es el Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, pero en la parte central, ¿no? Ya que los otros principados, las otras comarcas de los pueblos alemanes, pues no estaban a favor de la iglesia católica. Y Inglaterra, pues estaba
bajo el poder del anglicanismo, los escoceses estaban por el presbiteriano, en fin. Muy bien. Vamos a ver acá. Muy bien, vamos a ver entonces un poco sobre la contrarreforma o la reforma de la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a definir su concepto. Bueno, es una reacción de la Iglesia Católica para poder combatir este movimiento reformista protestante y poder recuperar su poder. Entonces, la contrarreforma, repito, es una reacción de la Iglesia Católica para enfrentarse a este movimiento reformista protestante y poder recuperar pues el poder perdido. Ahora, gracias a la contrarreforma de la Iglesia Católica, jóvenes, se pudo reorganizar y recuperar el protagonismo mundial, pero en cierta medida ha limitado, pues, estado limitado por la presencia de las monarquías absolutistas, amparándose pues en los nuevos mecanismos, haciéndose pues también capitalista. Ahora, esta reacción se da pues en el famoso Concilio de Trento. Recordemos que concilio es el lugar donde se van a reunir pues las más altas autoridades eclesiásticas. ¿De acuerdo? Eso no debemos olvidarnos. Y en el Concilio de Trento, pues, ahí se van a poner los instrumentos apropiados para la contrarreforma. Trento es una ciudad en lo que ahora es Italia, una ciudad italiana, donde se va a realizar bajo la dirección del Papa Paulo III. Paulo III es el que va a organizar el Concilio de Trento. Este concilio duró pues entre 1545 hasta 1563 aproximadamente. Y ahí, jóvenes, se sentaron los lineamientos generales para luchar contra la reforma y recuperar obviamente las posiciones perdidas. Ahora, el concilio fue interrumpido dos veces, ¿ah? Por si acaso, por guerras que afectaron a la iglesia, ¿no? Estamos hablando, pues, por ejemplo, una que se dio en 1549 a 1551 y la otra, pues, que se va a dar entre 1552 y 1560. Pero, ¿cuáles fueron los principales lineamientos, jóvenes, que se dieron en el concilio? Muy bien. Voy a solamente mencionar a las más importantes, ¿ya? Este es el concilio de Trento, para que puedan apreciar ahí. Por ejemplo, rechazó a todas las posiciones reformistas protestantes. Primer punto. Ratificación de los 7 sacramentos. La Iglesia Católica es superior a las demás. Obediencia espiritual al Papa, aliado de la corona española. Tener un clero instruido. Creación de seminarios para formar futuros sacerdotes. Ahora más adelante les voy a mencionar cuáles fueron los planteamientos que se van a quedar, ¿ya? Y voy a explicar con mayor detalle. En su aula les he dejado una separata muy importante para que puedan nutrir más este tema, así que pueden ustedes descargarlo, ¿no? Y tenerlo ahí de manera permanente, chicos, ¿ya? Ahí les he dejado una separata en su aula. Muy bien. Las causas, obviamente, por el cual se va a dar esta contrarreforma es la rápida propagación, pues, del protestantismo y la poca reacción que en ese momento tuvo la Iglesia Católica para poder contrarrestar ese movimiento. Y por otro lado, pues había una importante necesidad de renovar a la Iglesia para poder obviamente adecuarse a los cambios que ya se habían dado con mucha fuerza. Por eso que la Iglesia tuvo que cambiar de manera radical en muchos aspectos, pero hay algunas cosas que no va a cambiar para nada hasta el día de hoy, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante. Pero es importante mencionar algunos aspectos más sobre la contrarreforma de la Iglesia Católica, aunque yo prefiero llamarle reforma de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, jóvenes, también se estableció una congregación. Esto es muy importante porque nos va a venir como examen. Una congregación que se va a encargar, ¿no? O, claro, de hacer una lista de libros cuya lectura debería ser prohibida porque criticaba a las ideas de la Iglesia Católica. Esta lista era denominada Index, ¿no? Es un término en latín.
Si lo queremos pasar a nuestro idioma, se llamaría índice, ¿no? Pero es más conocido como el índex. También se reorganizó la Santa Inquisición, jóvenes, que se encargaría pues de castigar a aquellos que se alejaban de los dogmas católicos. ¿De acuerdo? Se restituye nuevamente el Tribunal de Santo Oficio. Lo vamos a ver acá justamente. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver pues algunos planteamientos de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora, se cree que con el Concilio de Trento también se forma la compañía jesuita a cargo de San Ignacio de Loyola, pero hay un detalle muy importante, ¿ah? Antes del Concilio de Trento, ya se había formado la Compañía de Jesús, porque, ojo, el Concilio de Trento se había formado entre 1545 y 1563. La Compañía de Jesús ya se había formado en 1540, o sea, 5 años antes del Concilio de Trento. ¿De acuerdo? El verdadero nombre de San Ignacio de Loyola, claro, es Iñigo López de Recalde. Él es el que funda la Compañía de Jesús, ¿ya? Mediante una prédica, ¿de acuerdo? Mediante una prédica. Entonces, eso es algo que tenemos que, debemos, no debemos olvidarnos, ¿no? Entonces, esta prédica sistemática del catolicismo que va adaptando la nueva situación histórica. Esta compañía de Jesús va a tener una férrea disciplina, jóvenes. Sus miembros van a tratar de hacer todo lo posible para contrarrestar la ya dañada institucionalidad de la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús pues trabajó principalmente en el campo de la educación para formar una élite católica extraída pues de la nobleza y burguesías europeas. Los jesuitas no se limitaron a catequizar en Europa, sino van a difundir por todo el mundo, planteando pues una obediencia total al Papa. Y ellos fueron incluso hasta Asia, llegaron a China, Japón, la India, y acá en América Latina incluso llegaron hasta el Brasil. Por eso es que para muchas monarquías comenzaron pues a desconfiar de los jesuitas, porque incluso van a empezar a acaparar mucha riqueza. Recuerden que la razón por la cual muchos emperadores, en el caso del rey de España, de la dinastía de los Borbones, expulsan a los jesuitas del virreinato del Perú, es justamente por la acumulación pues de las riquezas que habían desarrollado, que habían obtenido. La justificación o el pretexto era pues que ellos estaban adoctrinando a los indígenas a rebelarse contra el virreinato, ¿no? Pero la razón principal era pues la fortuna que habían acumulado la compañía de Jesús. Muy bien. Entonces, este líder jesuita, San Ignacio de Loyola, pues va a publicar un libro llamado Ejercicios Espirituales, donde va a preparar pues el espíritu para encaminado hacia Dios. Ahora, otro dato importante sobre la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús se convirtió pues en el principal brazo de la iglesia en contra de las reformas protestantes. Eso tenganlo siempre en cuenta, jóvenes, si es que por ahí les preguntan en un examen de admisión. Muy bien. ¿Qué cosa más podemos mencionar aquí? Bueno, los sucesores de Pablo III, como Pío IV o Gregorio XIII, también va a continuar con establecer pues una reforma importante. Incluso este papa va a establecer pues la reforma gregoriana, ¿no? Del calendario que impulsa en Roma la creación de los seminarios, todo ello. Ahora, otro instrumento importante de la contrarreforma, que ya lo había mencionado hace poco, era pues el Tribunal de la Inquisición, que se va a establecer en España y que obviamente va a ser controlado por el Estado y el papado, y le va a dar pues un carácter político, sobre todo contra los enemigos internos de España, los judíos, los protestantes y los musulmanes. ¿De acuerdo? Miren, em,
es importante resaltar lo siguiente. El Tribunal de la Inquisición que se estableció acá en el Virreinato del Perú, jóvenes, tuvo más bien una función política más que ideológica o religiosa. ¿Por qué? Porque el Tribunal de la Inquisición servía como una especie de servicio de inteligencia, para, no tanto para aquellos que complotaran contra el virreinato, sino aquellos que buscaban a través de esas ideas protestantes cambiar el pensamiento del poblador de este lugar, del virreinato del Perú. Entonces, ¿por qué la Santa Inquisición veía como enemigos a los protestantes, a los musulmanes y a los judíos? Porque obviamente eran ideas totalmente distintas a lo que la Iglesia Católica buscaba en sus fieles. Por eso es que el Tribunal de la Inquisición lo que buscaba era tratar de ver quiénes eran las personas que más bien proliferaban esas ideas que eran muy distintas a la Iglesia Católica. Se dice pues que el tribunal pues era un lugar donde se torturaba y morían miles y miles de personas. Falso, se torturaba, pero la cantidad no es real, es mucho menor. Los protestantes se han encargado de desprestigiar al Tribunal de Santa Inquisición, pero si hablamos de guerras religiosas, los protestantes en cantidad son los que más han contribuido en la matanza en nombre de la religión, en nombre de la fe. Claro, hablamos en tiempos de esa época, ¿no? Porque si hablamos de las guerras cristianas y católicas, imagínense, claro, el catolicismo también tiene pues en su espalda muchas muertes, ¿no? Todo en el nombre de la religión. Pero cuando nos referimos a entre protestantes y católicos, cuando los protestantes pues acusan a la Santa Inquisición de matar miles de personas, eso no es cierto, ¿no? Los protestantes mismos habían pues matado muchas personas, muchos incluso de su propia organización, con el único propósito de defender su doctrina y sus propios intereses. Y eso es algo que también hay que destacar. Y para finalizar con esta parte, jóvenes, hay que recordar pues que la reforma fue un tercer cisma de la Iglesia Católica, pero este cisma o división se puede decir pues que ha creado, que no ha cesado, porque actualmente, jóvenes, la comunidad cristiana católica se ha habido reducida por la aparición pues de nuevos grupos cristianos, y somos obviamente conscientes de quiénes son, ¿no? Entonces, es algo también importante mencionar, ¿no? La iglesia pues ha sufrido un cambio drástico y que obviamente está buscando su reforma. Y eso es algo que lo hemos notado, ¿no? Actualmente pues el Vaticano ya no tiene la fuerza que obviamente ha tenido siglos atrás, ¿no? Los cambios han sido muy drásticos para ellos y ahora pues la iglesia católica actual sigue pues cuestionada con estos escándalos que se ha ido dando. Por eso es que una de las razones por el cual pues Benedicto XVI se retira justamente ante la incapacidad de hacer una reforma que él buscaba para poder recuperar mmm, o en este caso recuperar la fe, ¿no? De sus devotos, limpiar, como se dice, lo, las ideas ya negativas que se tienen de la Iglesia Católica. Y Francisco primero ha intentado hacer algunos cambios, pero que no es suficiente. Parece que no va a poder hacer más. Y si no hay una manera de transformar a la iglesia para poder seguir todavía, seguir todavía como institución fortalecida y no consigue el respaldo de la población, va a tener una baja tremenda y su posible desaparición con el tiempo. Entonces necesitan hoy en día una reforma radical. Es posible que sí logre su propósito, ya que la iglesia pues es una institución milenaria. Su servicio de inteligencia es la más antigua de la historia y cuenta pues con un banco propio poderoso, ¿no? Que es el Banco del Vaticano. Entonces me imagino que va a utilizar
varias, varias cosas para poder obviamente mantenerse. Por eso que la Iglesia Católica está hoy en día contra la globalización, porque son uno de sus principales enemigos, y más bien está con este sector alternativo, que son los nacionalistas, los industriales, y por eso pues que hay una cercanía, ¿no? Con algunos presidentes que buscan su reelección, como es el caso de Donald Trump. Pero bueno, es un tema muy aparte que no vamos hoy día a discutir. Muy bien. Bien, chicos. Hasta aquí el tema de historia universal, la reforma protestante y la reforma católica.